Mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno, y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Bienvenidos a Lluvias de Gracia. Recibamos con gratitud las bendiciones de la palabra de Dios. Solo quiero esta cápsula mencionar las implicaciones de la resurrección. El domingo pasado hablamos de la locura de la cruz tomada de 1 Corintios capítulo 1. Para los que se pierden es una locura, pero para los que nos salvamos, la cruz es poder de Dios. De alguna manera, también la cruz, o la resurrección más bien dicho, era la locura más grande que los estudiosos, incluso los judíos, podían entender del Señor Jesucristo. Y hoy quisiera recordar el cronograma de las resurrecciones, comenzando con Jesucristo, para que lo celebremos. En primer lugar, no es un pasaje que aparecerá en la pantalla, pero en Hechos capítulo 17, versículo 32, quiero que recordemos que lo que la gente realmente le impresionó no fue el nacimiento virginal de Cristo, no fue su vida sin pecado o los milagros que hizo en esos 3 años de ministerio finales de Jesús, ni tampoco la muerte de Cristo. Naturalmente, pues el nacimiento de una persona, aunque nosotros consideramos que es un milagro, que Dios es la fuente de la vida, sin embargo, todos nacemos en esta vida física. Así que la prédica de que Jesús había nacido no causaba impresión. Que Jesucristo había muerto tampoco causaba impresión. Lo que causaba impresión es que el Hijo de Dios hubiese nacido virginalmente sin intervención de varón. Pero su nacimiento no hacía parpadear a la gente, ni tampoco su muerte, porque muchos también eran crucificados. Lo que realmente fue un terremoto intelectual fue la resurrección. Cuando uno hace un estudio detenido en el libro de los Hechos, cómo apresaron al apóstol Pablo y cómo lo llevaron hasta Roma, y todos los juicios que tuvo, primero con los judíos en las diferentes ciudades hasta llegar a Roma, entendemos que por lo que realmente apresaron a Pablo fue por la prédica no del nacimiento virginal, no por la muerte sustitutiva en la cruz del Calvario, sino la locura de la resurrección. De hecho, los pensadores más grandes en Grecia, en Atenas, cuando Pablo estuvo allí en Hechos capítulo 17, la Biblia lo narra, esta gente, los epicúreos y los estoicos, que eran filósofos, todos los días trataban de encontrar una novedad, un pensamiento nuevo. Cuando oyeron que Pablo traía un tema realmente nuevo, comenzaron a escucharlo, y Pablo se remonta desde la creación del mundo. Pablo dice, leí en uno de sus templos que decía al Dios no conocido, y de ahí despega el discurso del apóstol Pablo. Pero cuando llega la resurrección, aquellos pegan un grito. Leo Hechos capítulo 17, versículo número 32. Cuando oyeron hablar de la resurrección, ya habían escuchado todo el discurso, el nacimiento de Jesús, su muerte, pero cuando llegan a la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Yo fui sorprendido porque no solo los judíos pensantes, intelectuales, rechazaron a Jesús, su nacimiento virginal, su muerte sustitutiva, pero principalmente su resurrección. Pero los griegos, que les interesaban tantas novedades, o sea que nadie creía en la resurrección. Hoy nosotros estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Aunque en Guatemala el tiempo donde más celebramos es a fin de año, el nacimiento de Cristo, pero en los Estados Unidos, que fueron colonizados por los europeos protestantes, para los norteamericanos ellos sí se toman un buen tiempo para celebrar esta semana. Incluso es la semana donde más se llenan las iglesias.
Es donde las campañas evangelísticas son más grandes en los Estados Unidos. Bueno, nosotros aquí en Lluvias de Gracia queremos celebramos la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, versículo 16, Pablo, de la pluma de Pablo, que el mensaje más recurrente de Pablo era la resurrección. Quiero que lo sepan. El mensaje más recurrente de Pablo era la resurrección, porque era la expresión más grande del poder sobrenatural de Dios. Y en esta porción escrita a los Corintios, capítulo 15, Pablo dice: porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Tan central era el mensaje de la resurrección, que la fe del evangelio de Jesucristo era vacía y hueca si no existe la resurrección, según la pluma de Pablo. Todavía siguen en sus pecados. El énfasis, quiero que noten, no estaban en el nacimiento ni en la muerte de Cristo, que tiene su valor, por supuesto, pero el énfasis, yo les quiero llamar la atención a lo preponderante, a lo crucial que es la resurrección. Por eso hoy no nos podemos ir de este lugar sin tomarnos unos minutos. El culto ha estado maravilloso. Dije que la reunión ha estado extraordinaria. Valídenla con un amén, por favor. El 18. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. O sea, si estamos vivos y no hay resurrección, nuestros pecados no han sido perdonados. Pero los que murieron creyendo en Cristo, entonces según Pablo, están perdidos porque nunca van a regresar a esta tierra o a esta vida. Verso 19. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale por esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo, iglesia, ha resucitado. Ahora noten esta línea: Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. El apóstol Pablo ya entendía un calendario, un cronograma de resurrección, y está proponiendo que Cristo es la primicia, es el primer fruto de este tema de la resurrección. Verso 20. Verso 21. Así como por causa de un hombre vino la muerte, por Adán, también por causa de un hombre, Cristo, viene la resurrección de los muertos. Pero cada uno, y esta es la línea importante con lo cual solo quiero reflexionar y que celebremos, pero cada uno en el orden que le corresponda. Hay un cronograma, hay un calendario y habrá un orden. Dependiendo en qué época de la historia humana vivió, así será su resurrección. Pero no solo depende en qué época vivimos, sino nuestra postura ante Dios. Si creemos, eso determinará que seremos parte de la primera resurrección. Si no creemos, esto determina que seremos parte de la segunda resurrección. A ver, ayúdeme, diga conmigo: primera resurrección. Ahora, segunda resurrección. Aunque la Biblia habla de dos resurrecciones, la primera y la segunda, la primera resurrección se le llama resurrección de vida. ¿Cuál es el nombre de la primera resurrección? Resurrección de vida. Y la segunda resurrección es conocida como resurrección de condenación. Ahora, el punto es este: nuestra postura, nuestra actitud, nuestra fe ante Dios determina si seremos de la primera o si seremos de la segunda resurrección. Y yo asumo que todos los que estamos aquí somos de la primera resurrección, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y toda esa obra de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión y su regreso, la creemos. Así que hoy solo enuncio esto
para entrar en un momento de oración y debemos terminar cantando con júbilo, yéndonos de este lugar que Jesucristo vive. Quiere decir que resucitó, quiere decir que nuestro cuerpo, aunque muera, nuestro espíritu nunca morirá, pero un día nuestro espíritu volverá a conectarse con un cuerpo resucitado para integralmente vivir con Cristo. Así que hoy les propongo que celebremos la resurrección de Cristo como el principio del programa de la resurrección. La primera resurrección tiene varios momentos. La resurrección de vida, Cristo fue la primicia, 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego, o sea, después los que son de Cristo. Pregunto, ¿cuántos somos de Cristo? Y no es que seamos arrogantes. Nuestra confesión de que somos de Cristo no radica en nuestra justicia. ¿Por qué estamos tan seguros, tan convencidos y no alardeamos en nuestras obras? En todo caso, nos enorgullecemos por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y principalmente cuando venció a su postrer enemigo, que no es el diablo, sino es la misma muerte. En segundo lugar, celebramos que seremos parte de la resurrección de los santos de la era de la iglesia, en el traslado de la iglesia. A ver, me explico. Yo dije que hay dos condiciones que determinan si seremos parte de la primera o segunda resurrección. Yo dije que hay dos condiciones para saber en qué momento en el programa de la primera resurrección vamos a resucitar. La primera condición es nuestra actitud ante Dios. Si tenemos fe y creemos en Él, o le damos la espalda a Dios en nuestra incredulidad. Eso determina si somos de la primera o de la segunda. Luego, ¿qué determina en qué momento? Porque la primera resurrección se hace en diferentes episodios. A ver si me sigue. El primer episodio es cuando Jesucristo resucitó hace 2000 años. El segundo episodio en la primera resurrección, el día y la hora no lo sabemos. Lo que sabemos es que sonará la trompeta cuando Cristo esté regresando en los aires, y cuando suene esa trompeta, los muertos en Cristo, o sea, los que han muerto en la era cristiana desde hace 2000 años hasta ese momento, allí resucitarán ellos. En la primera resurrección, pero cuando suene la trompeta. Si eso fuese esta noche, nadie dijo nada. Algunos tienen miedo, algunos no se han casado y dice todavía no. Ese era mi caso. Yo le decía al Señor, yo quiero que vengas, pero me quiero casar. Después le decía, Señor, ya me casé, quiero que vengas, pero déjame tener hijos. Luego tuve mis hijos y dije, Señor, quiero que vengas, pero quiero ver nietos. Y ahora ya había mis nietos. Y la verdad es que el día y la hora nadie la sabe, pero nuestra actitud es: ven, Señor Jesús, ven. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Y cuando suene esa trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán. Primera Tesalonicenses 4:3. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él, pero los que ya hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando, de arcángel. Sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿quiénes? Nosotros, si estamos vivos. Ahora, si hay Iscamic, entonces sí resucitaremos. Si ya morimos, entonces ahí resucitaremos cuando suene la trompeta. Si estamos vivos, si fuese esta noche, entonces nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes
con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, la eternidad, adorando, recibiendo parte de la gloria del Señor en su reino. Maravilloso. Anímense, aliéntense. Y este es un mensaje de aliento y de ánimo los unos a los otros con estas palabras. Bien, esa es la primera resurrección, con varios episodios. El tercer episodio de la primera resurrección, resurrección de vida, es cuando terminen los 7 años de la gran tribulación. Recuerden, antes de que comience la gran tribulación sonará la trompeta. Cristo no pone su pie sobre la tierra, se queda en las nubes, resucitan los muertos en Cristo. Nosotros somos transformados, ascendidos con ellos para estar siempre con el Señor por 7 años. En el cielo habrán 2 eventos: el tribunal de Cristo, que no es el tribunal de juicio sino de premiación, y las bodas del Cordero. Cuando terminen los 7 años, entonces Jesucristo regresará con sus ángeles y con nosotros, y allí sí el Señor pondrá su pie sobre la tierra. Allí habrá otra resurrección de vida, no para nosotros que ya estamos resucitados. ¿Quiénes resucitarán? Los mártires de la gran tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Cuando digo santos, la gente que tuvo fe en el Antiguo Testamento resucitarán al final de esos 7 años. Inmediatamente comenzará el reino milenial. Jesucristo por 1000 años reinará. Y les doy una excelente noticia: todos los resucitados en la primera resurrección, los muertos del Antiguo Testamento, los muertos resucitados de la era cristiana, los muertos mártires en los 7 años de la gran tribulación, resucitaremos. Y entonces reinaremos con Cristo por 1000 años. Ahora, bueno, celebramos, eso estamos celebrando. Ahora yo pregunto, ¿cuándo resucitarán los muertos que nunca creyeron en Dios? Del Antiguo Testamento, o sea, desde Adán hasta ese momento. Desde Adán hasta que vino Cristo, desde Cristo hasta cuando sean los 7 años de la gran tribulación y los 7 años de la gran tribulación. ¿Cuándo resucitarán ellos? Se llama la muerte de condenación, la segunda resurrección. Será al final de los 1000 años. Yo leo ese pasaje. Es el punto número 5. Si me pueden ayudar, con esto terminamos. Porque esta debe ser una campanada para despertarnos a compartir nuestra fe con aquellos que no conocen a Jesús. Nosotros, qué alegre, qué bendición para la iglesia. Hoy vamos a danzar, Cristo no está muerto, Él está vivo, y que nosotros resucitaremos. Vamos a chiflar, saltar y nos vamos a ir felices. Pero no quiero ser un aguafiesta. Pero no es posible que nosotros participemos en la primera resurrección y nuestros amigos y nuestros familiares que no tienen a Jesús, nosotros teniendo esta revelación, los dejemos para una condenación eterna. Leo entonces este último pasaje, Apocalipsis 25. El resto de los muertos, hasta este momento, todos los salvos de todas las eras ya resucitaron. Hasta este momento, entonces, el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Verso 13. El mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que habían en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Ya no nosotros, esta es la segunda resurrección. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Yo quiero decirles que es una maravilla la esperanza de la obra de Jesús: su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión y su retorno y su reino eternal. Es la esperanza que tenemos nosotros. Hace 4 años, para Semana Santa de hace 4 años, del 2021,
con Michael, mi yerno, mi hijo Diego, hermana Anita, mi suegra, y hermana Mari, está por aquí hermana Mari, fuimos al cementerio porque había fallecido nuestro nietecito, 28 de marzo, cuando se casó Debbie y Eric. No pude ir a casarlos porque ese día falleció el segundo hijo de Michael y Viena, mis hijos. Entonces estábamos en el cementerio ese lunes de Semana Santa, hace 4 años. Claro que estábamos tristes. Nació el bebé y a las 4 horas el bebé partió con el Señor. Estábamos en el cementerio y yo sentí de parte del Espíritu Santo que cada uno debería orar. Oró Michael, oró hermana Mari, oró hermana Anita, oró Diego, mi hijo. Y cuando yo estaba haciendo la oración final, en esa oración el Espíritu Santo me hizo mencionar Semana Santa. Y Señor, yo dije: gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en Semana Santa, pero a resucitar. Y cuando yo dije resucitar, algo pasó en mi espíritu. Algo se encendió dentro de mí. Cambió, hubo un impacto en mi mente, hubo un impacto en mis sentimientos. Yo dije: es cierto. Y aquí cerca también está la tumba de mi suegro, el pastor fundador de esta iglesia, Edmundo Madrid. Y dije: cuando suene esa trompeta, hermano Mundo resucitará, mi nietecito resucitará, y todos los salvos de estos 2000 años también resucitarán. Y sabe, ahí entendí lo que significa esperanza. Hoy que estamos aquí todos nosotros vivos, felices, más gordos por todo lo que comimos en la Semana Santa, ni estamos pensando en la muerte ni qué significa la esperanza. Pero les quiero decir que cuando llega ese momento de la muerte de un familiar, este mensaje tiene tanto poder, tiene tanta fuerza, tiene tanta relevancia, porque hay esperanza para los que creemos en Cristo Jesús. Volveremos a ver a nuestros familiares. Y la última nota, que no quiero ser aguafiesta, hoy en la mañana orábamos con Berlín. Y cuando orábamos en la mañana, yo le dije: Berlín, tengo que confesarte algo. Fuimos a un río allá en las Lajas, Zacapa, y el dueño de ese lugar donde estábamos ha escrito libros, y me puse a hablar con él. Pero llega como 100 familiares de ellos a ese lugar, un río, una poza muy bonita, un lugar muy hermoso. Entonces siempre él está rodeado de gente. Y él me comenzó a hablar de los libros que había escrito, y como que a la gente no le interesó y nos dejó solos. En un momento yo dije: esta es mi oportunidad de hablarle de Jesús. Le tengo que hablar de Jesús. Estamos solos, nunca está solo. Pero él estaba narrando su libro tan emocionado, yo estaba buscando el espacio. En eso llegó más gente, y la verdad es que perdí la oportunidad. Y yo me sentí redarguido por Dios. No se trata de que una gente solo haga una oración. No se trata solo de llenar un templo como este. Cualquier pastor puede sentirse feliz y llenamos casa llena y nos sentimos muy orgullosos. Pero hay algo más grande. La visión de Lluvias no llenar un templo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Esa es la meta. La visión de Lluvias de Gracia es sacar a la gente, no del infierno, porque el que entra al infierno ya no sale. La visión de Lluvias es que la gente no llega al infierno, cerrar las puertas del infierno, evangelizando y que la gente crea, y poblar el cielo. Esa es la verdadera visión. Y la espina que lleva en mi corazón, yo tendré que regresar a ese lugar, ir a buscar a ese Señor y decirle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y el que tiene a Cristo tiene la vida. Póngase de pie, por favor, con un fuerte aplauso. Así que me sentí redarguido y les dejo ese mensaje. Se vale danzar, saltar, chiflar, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Y que si Él está vivo, nosotros también viviremos y seremos parte de la primera resurrección. Pero no se vale nunca compartir nuestra fe con nuestros seres queridos, porque el cielo y el infierno no son broma, no son chistes. El cielo es una realidad, y desgraciadamente el infierno también es una realidad. Pero tú y yo, al mismo tiempo que estamos celebrando que resucitaremos y morimos, o seremos transformados y suena la trompeta y no hemos muerto,
también tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe. Te invito que no se pase esta semana sin orar por alguien y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y compartamos nuestra fe. ¿Alguien dice amén? Dice Romanos 8:11: y el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, es el Espíritu Santo, es el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Ese mismo poder sanará, vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Quién resucitó a Cristo entre los muertos? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y Romanos 8:11 utiliza ese verbo conjugado: vivificará vuestros cuerpos mortales, les traerá vida. Anástasis es la palabra en griego que se refiere a resurrección: subir, levantar o volver a vivir. Y cuando yo vi la dramatización, 8 jóvenes participaron aquí, todos de memoria, porque no fue en playback, todos lo sabían de memoria. Todos hablaron de un milagro de Jesús. La resurrección es poder de Dios para sanar. Y siento en mi corazón que mientras celebramos, Dios va a sanar a los enfermos. Y quiero obedecer al Espíritu Santo. Quiero creer que ese poder todavía está acá y que no somos los más dignos de lástima. No solo esperamos la resurrección, sino también Él puede vivificar nuestras células.